Estamos. ¿Con qué seguimos hoy día? Ya hemos avanzado en, como dije, todo un caminito que vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre. Y ya vimos la primera parte que corresponde al análisis externo. Quería entender en el medio en el cual nos desarrollamos, en el medio en el cual quiero introducir un negocio, el medio en el cual ya estoy presente y cómo me voy desarrollando con el entorno que estoy viviendo. También eso nos permitió entender qué es lo que hacía bien, qué es lo que hago bien como empresa para poder seguir potenciándolo y poder tener oportunidades de negocio, que es lo que llamamos las ventajas competitivas. Y hoy día lo que vamos a ver, hoy día y parte de la próxima clase, es lo correspondiente a segmentación de mercado. ¿Ya? Entonces, primero la idea es entender qué es segmentación de mercado. Aquí les traje varias definiciones, porque al fin y al cabo, si se dan cuenta, van coincidiendo en varios temas. Primera definición. La segmentación es un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más eficaz, más efectiva, sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. En definitiva, segmentación, como dice ahí, es dividir. Dividir mi público, dividir el público objetivo en grupos similares, en grupos que se parezcan entre ellos, en grupos que tengan los mismos gustos, preferencias, y con eso poder diseñar una estrategia comercial acorde a ello. ¿Ya? Siguiente. Proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio, en grupos más pequeños. ¿Ya? Volvemos a repetir el tema de dividir el mercado, de modo que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que repercuten en la demanda. En definitiva, grupo homogéneo, con las mismas características, gustos, preferencias, etc. Por último, la segmentación de mercado es el arte de dividir un mercado, nuevamente, dividir un mercado, en grupos diferentes de consumidores que podrían requerir productos o combinaciones de marketing diferentes. La empresa tendrá que identificar diferentes formas de dividir el mercado, desarrollando perfiles y descripciones de los segmentos resultantes. En definitiva, si vemos las tres definiciones, coincidimos en varios temas. Uno, dividir el mercado total, dividirlo en segmentos homogéneos, en definitiva que sean parecidos entre ellos, y que esta división nos permita lograr los objetivos de la empresa. ¿Ya? Hay varias técnicas para poder llevar a cabo esto. ¿Para qué se usa principalmente la segmentación de mercado? Comprensión del consumidor, identificación de oportunidades para nuevos productos, selección de mercado a prueba, reducción de datos. Es importante, ahí me repetí, quizá un error mío de tipeo, segmentación de mercado, es lógico, pero comprensión del comportamiento del consumidor. No todos los consumidores consumen igual, tanto en tipo de consumo, en momento de consumo, en lugares de consumo, que ahí después a lo largo de la clase vamos a ir viendo distintos ejemplos de todo esto que les voy mencionando yo. Identificación de oportunidades para nuevos productos. También ahí dentro de las distintas segmentaciones que vamos a ver, uno puede ir detectando nichos de mercado que pueden ser muy pequeños, pero muy rentables, de que nadie lo ha explotado, y ahí es donde han nacido a lo largo de los años empresas que se dedican a estos segmentos de mercado, que ahí tengo algunos ejemplos varios. Selección de mercado prueba, reducción de datos. Es importante, y lo vamos a ver a lo largo de la clase, que hay dos tipos de segmentación. ¿Ya? Hay una segmentación que se llama segmentación a priori, que es una segmentación que yo hago en base a la data que ya tengo, es decir, no le hago un procesamiento, no le meto un algoritmo matemático, no hago uso de regresiones, de programas estadísticos, nada, sino que es información y segmento en base a la información que ya está disponible, que no tiene un gran procesamiento. Ahí hablo de segmentación demográfica, los del norte y los del sur, los del norte, sur, centro, norte, centro, sur, o los de la costa, la cordillera. En definitiva, es una segmentación demográfica.
nivel educacional, no hago un gran análisis, sino que yo sé ya a priori que está los secundarios, los universitarios, la gente sin estudio, los profesionales, los con magíster, en fin, edad. Oye, los menores de 18, entre 18 y 24, 24 a 30 y tanto, los 30 y tanto a 50, de 50 a 65, de 65 hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, son segmentaciones en las cuales yo no tengo que hacer un procesamiento de datos. No tengo que meter la información a un software estadístico y poder segmentar. Y la segmentación post-hoc, que es la que sí requiere, y la segmentación sí se hace en base a un procesamiento de datos. Diría, yo agarro la data, la meto en un software estadístico, la proceso y voy haciendo grupos y clústeres en base a mis distintas metodologías, la metodología K-media, en fin, que me permite llegar a clúster que su comportamiento o las variables a las cuales ya estoy clusterizando los agrupan en segmentos similares. Y ahí donde están una de estas segmentaciones que son de este tipo, la típica segmentación de estilo de vida. ¿Ya? La segmentación por estilo de vida es la que a mí es una segmentación post-hoc. Significa que yo tomo la data, la proceso, y en base a distintas variables voy agrupando a los individuos en estos segmentos que son de comportamiento similar. Principalmente estas segmentaciones se segmentan en base a comportamientos, a gustos, a preferencias. ¿Ya? Esas son las variables que uno va analizando para poder armar estos segmentos. ¿Ya? Duda, consulta. ¿No? Sigamos. Esto es más que nada es mostrárselo, de cómo uno va segmentando con un método K-media, que es un método estadístico que uno ocupa para poder hacer segmentación post-hoc. Que en definitiva, si ustedes ven el cuadro de arriba, el primero, izquierda superior, ahí yo tengo individuos. Cada circulito es un individuo. Yo tengo muchos individuos en un plano, donde tengo dos variables. Entonces, lo primero que hace uno es definir centroides. Los centroides son cuántos clústeres yo voy a definir. Yo dije, voy a definir 3 clústeres. Quiero definir 3 clústeres en toda esta muestra o en todo este grupo, en esta población. Entonces, defino 3 clústeres y lo primero que hago es, muy a mano, agrupar los que están más cerca. Entonces, después con distintas herramientas estadísticas, que es una variable que uno calcula que me va midiendo qué tan separados están estos distintos individuos respecto a centroides y qué tanta correlación tienen, uno va cambiando los centroides, va haciendo iteraciones constantes, esto es un modelo matemático, uno va haciendo iteraciones constantes hasta llegar a los clústeres óptimos. En definitiva, a que este ratio que me calcula qué tanta diferencia hay, qué tan cerca están los individuos, pero qué tan a su vez estos individuos tan lejos están de los otros centroides, cuando uno llega a ese ratio que es el óptimo, uno llega a esta figura que está con colores, con los colores verde, amarillo y violeta, que en definitiva ese es el óptimo de los segmentos. Ahí yo llegué a una segmentación óptima. Pero en definitiva, como les dije, esto es un modelo matemático en el cual uno usa SPSS, Stata, etcétera, que son software estadístico, o el mismo SAS, que a uno le permiten ir haciendo este modelamiento matemático hasta llegar a la segmentación óptima, donde tengo que todos los individuos verdes pertenecen a ese centroide y están lo más óptimo a ese centroide, porque significa que uno de esos verdes, si se va al sector amarillo, no está bien representado desde el punto de vista del comportamiento de ese segmento. Lo mismo, un amarillo no puede estar en el sector amarillo porque no está 100% representado desde el punto de vista de su gusto o preferencia. Ya, pero ahí uno dice, ¿para qué hacer esta pega? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esta pega? Entonces, primero, uno tiene que pensar que los mercados son grandes.
Ya, si yo me voy al mercado no sé, el mercado de los autos, es un mercado gigante, gigante. En realidad, cualquier persona con poder adquisitivo puede comprarse un auto. Incluso aquellos que no tienen poder adquisitivo se los compra el papá. Por lo tanto, el mercado del auto es gigante, gigante. O si no tienen poder adquisitivo, se endeudan y lo compran. Entonces, al ser un mercado tan grande, las empresas no pueden atacar un mercado tan grande. Atacar un mercado el mercado de los autos, debe ser de miles de millones de personas. Por lo tanto, las empresas no pueden decir, yo hoy sí voy a crear una estrategia para atacar 5.000 millones de personas. Posible, el día níspero. Entonces, lo que tienen que hacer las personas, las empresas, es segmentar y poder llegar al segmento al cual ellos quieren apuntar y diseñar las estrategias para llegar a ese segmento. ¿Ya? Entonces, razón de segmentar. Diseñar una oferta de marketing ajustada a las necesidades, gustos y preferencias del segmento seleccionado. Vuelvo al mismo ejemplo del mercado del auto. Hay 5.000 millones de personas que podrían comprar un auto, pero no todos tienen el mismo poder adquisitivo, no todos tienen el mismo gusto y preferencia, no todos tienen la misma edad, no todos buscan lo mismo en el auto. Hay algunos que buscan su primer auto, por lo tanto tiene que ser un auto económico, con muy buen rendimiento, que las mantenciones sean baratas, que los repuestos sean baratos, y tampoco necesita gran espacio. Si después me voy al mundo de los casados con hijos, claro, el casado con hijos ya está buscando un auto más grande para poder meter la silla, que la maleta, que el coche, que la cuestión. Después me voy al segmento del adulto mayor. El adulto mayor busca un auto, no busca un auto lujoso, busca un auto seguro, busca un auto que sea un poquito más alto para que no esté tan pegado al suelo y no le duele tanto la espalda. Por lo tanto, los gustos y preferencias o lo que busca el consumidor es muy distinto. Y por lo tanto, las empresas no pueden abarcar todo ese abanico de gusto y preferencia para poder atacar. ¿Por qué? Porque es imposible, es mucha pega y además los recursos son limitados. Y eso es algo que yo le decía mucho, le digo mucho a los chicos de investigación de mercado. Los recursos en las empresas son limitados. El presupuesto de marketing no es ilimitado, sino que, oye, soy una empresa, soy Toyota. ¿Cuál es mi presupuesto de marketing? Anual son 20 millones de dólares. Ok, y esos 20 millones de dólares los tengo que ocupar de enero a marzo. Y en todos los productos, en todas las líneas de productos, en todos los segmentos, en todas las temporadas y en todos los países, y esos 20 millones de dólares me tienen que alcanzar. Y por lo tanto, los recursos son limitados. Hacer más eficiente la asignación de recursos, lo que yo decía, los recursos son limitados, por lo tanto, tengo que ser eficiente en la asignación de recursos. ¿Para qué voy a destinar un alto presupuesto de marketing a un segmento que quizás está muriendo, o un segmento que ya es seguro, que ya está asegurado, que la gente ya está fidelizada con el auto? Entonces, ¿para qué voy a estar en publicidad? Mejor gasto en otro tipo de cosas. ¿Ya? Porque aquí cuando hablamos de presupuesto de marketing, no es solamente la publicidad en medios masivos o la publicidad en medios digitales, también están las campañas de fidelización, están las campañas de trade marketing, está lo que me gasto en investigación de mercado, en empresas de investigación de mercado, está lo que me gasto en estudios, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente publicidad en la tele, o lo que me gasto en afiche, en pendón, en publicidad de carretera, etc. Y por último, fortalecer relaciones redituables con sus clientes, que en realidad ustedes ya lo leyeron en un paper de los que están disponibles dentro del curso, que en definitiva hoy día es muy importante en muchas empresas el lazo con el cliente, la fidelización con el cliente, que es, como yo se lo he repetido miles de veces, es más barato fidelizar a un cliente que salir a buscar uno nuevo. Y por eso, para poder fidelizarlo, es muy importante entender su comportamiento, qué compra, cuándo compra, cómo compra, etc. Dudas, consultas. Sigamos. Variables por las cuales uno segmenta. Aquí vamos a partir primero con eh, variables de segmentos de mercado de consumo. Cuando hablamos de mercado de consumo es cuando es consumo masivo, de individuos, de nosotros, en definitiva, de lo que consume una persona.
Porque hay otras variables que son las de los mercados industriales, que cuando, no sé, la Column quiere comprar caja para su leche. ¿Cómo él segmenta? ¿Cuáles son las variables que toma para poder segmentar los mercados y poder encontrar la oferta? O al revés, las empresas que venden están en el mundo del cartón, del Tetra Pak. ¿Cómo se segmenta? ¿Cuál segmento quieren tomar? ¿Quieren tomar la lechera? ¿Quieren tomar esto otro? ¿Quieren tomar las empresas que hacen delivery, por lo tanto producen caja? O, no sé, otras empresas emprendimientos que conozco yo, que están en el mundo del cartón, que dijeron, no, ¿sabes qué? Yo voy a atacar el mercado de los niños y voy a diseñar juguetes con cartón. Que ahí cae la cartonería, que ellos diseñan juguetes, casas, castillos, autos, etcétera, de cartón. Y su segmento es los niños. Por eso que hay otras empresas que están en el mundo del cartón dicen, no, yo voy a diseñar cajas para embalar, cajas para que las empresas de vino metan sus vinos, cajas para que las lecheras metan sus leches, cajas y así. Pero vamos, en esta primera parte vamos a ver todo lo que tiene que ver con variables del mercado de consumo, que sería uno. Y ahí hay variables geográficas, ya hablamos de región, provincia, clima, tamaño de las regiones, densidad de las regiones. Demográficas, que es como las más comunes, edad, etapa de vida, género, ingresos, ocupación, clase social, educación, raza, generación. Conductuales, que aquí en las conductuales está la gran mayoría, el gran fuerte de la segmentación post hoc. En definitiva, aquí yo analizo frecuencia de uso, disposición, ocasión, lealtad. Y las psicográficas, que también son, yo diría, 100% segmentaciones post hoc. Significa que hay un análisis para poder llegar a segmentar en base a variables psicográficas. Primero, segmentación geográfica. Aquí lo que yo hice principalmente, y ahí ustedes también pueden ir aportando infinidad aquí la idea es que vayamos haciendo dinámica a esta clase, que aquí yo lo que hice de aquí en adelante, más que ir poniéndoles conceptos, materia, fue poniendo ejemplos. Ejemplos para que vayamos entendiendo cómo las empresas segmentan geográficamente. ¿Ya? Primero, la que se me vino a la mente a mí, el tema de los bancos. Diría, los bancos hacen una segmentación geográfica de sus clientes, principalmente clientes de empresa, pyme, etcétera, que la hacen en base principalmente a el rubro sí, el rubro o la fuente de ingreso que tiene la gente según la zona geográfica en la cual vive. Hoy día nosotros sabemos que, no sé, para la zona sur es muy fuerte la pesquera, entonces por lo tanto los bancos diseñan productos, créditos principalmente, orientados a esta industria, a estos rubros. Incluso los ejecutivos comerciales, empresas, los bancos los contratan en base a el rubro en el cual se desempeñan. Ya todo el sector pesquero o todo el sector agrícola, donde principalmente es muy fuerte el segmento agrícola, muchos de los ejecutivos comerciales no son ingenieros comerciales ni civil industriales, son ingenieros pesqueros, ingenieros agrónomos, porque en definitiva ellos entienden bien el negocio, entienden la industria y saben bien dónde están los riesgos y dónde están las oportunidades para ir ofreciendo estos productos comerciales a sus clientes. Versus que es muy distinta a la realidad en una región metropolitana, una región metropolitana que no es fuerte en temas agrícolas, no es fuerte en temas pesqueros, obviamente, no es fuerte en otras industrias tradicionales chilenas, pero sí es muy fuerte en temas de banca, en temas de tecnología, en manufacturera, metalúrgica, etcétera. Y ahí el perfil de los ejecutivos es muy distinto al del resto del país. Ya son ejecutivos comerciales que están más orientado al tema de la industria, al tema del negocio, al tema de la banca, etc. ¿Ya? Entonces ahí es donde el banco lo que hace es una segmentación en base a la zona geográfica y ahí hace el mix de profesiones que deben tener sus ejecutivos comerciales para poder atender la cartera de clientes que hay, dada la descripción geográfica de la zona. ¿Ya?
ejemplos, abro, para que también vayan aportando ustedes. Pero aquí la segmentación geográfica tiene que ver netamente con la descripción del país, identidad norte, centro, sur, costa, mar, ciudades pequeñas, ciudades chicas, ciudades muy pobladas, con mucha densidad geográfica, o ciudades con poca densidad geográfica. Ya. Siguiente, segmentación por edad, que es más o menos lo que yo les hablaba recién del tema de los autos. Aquí yo, en la parte de arriba, están las distintas, está la línea del tiempo que podríamos decir. Tenemos chicos universitarios, chicos recién egresados, sus primeros trabajos, el segmento de que ya tiene más de 10 años de experiencia, y después ya el segmento ya más adulto, ya vemos con hijos más adolescentes, hijos más grandes. Y ahí es donde las empresas de autos diseñan y segmentan el mercado en base a las necesidades que tiene cada uno. Como les decía, el adolescente que quiere adolescente, hasta incluso como primera pega, inicio de primera pega, lo que uno quiere en ese segmento, cuáles son las preferencias de ese segmento, son principalmente económico, alto rendimiento, no quiero un gran auto con un gran espacio, no. Quería algo funcional que me permita ir casa, universidad, universidad, casa, eh, etcétera. Por lo tanto, y también, como en la gran mayoría de esos casos lo compra el papá del auto, y termina siendo el tercer auto de la casa, o segundo auto de la casa, tampoco el papá va a invertir en una gran millonada en el auto. Por lo tanto, tiene que ser un auto barato. Y por eso, en definitiva, se diseñan todos estos autos, los hatchback, que son autos más pequeños, y ahí está toda la línea del Mazda 2, el Toyota Yaris, el Volkswagen Golf, eh, y miles, que ya ni me acuerdo. Después cuando ya pasamos a otro segmento etario, ahí ya uno dice, ya uno un poquito más grande, ya no es tan funcional en el sentido de moverme dentro de la ciudad, a lo mejor también quiero ir a la playa, ir a la cordillera, ir al campo, y por lo tanto tengo que cargarlo un poco más con maleta, pero tampoco mucho maletero, porque tampoco tengo que meter el coche a la guagua, las sillas de los bebés, ninguna de esas cosas, sino que una carga simple, las dos maletas, listo, chao. Y ahí es donde uno, aquí toda la línea que yo puse abajo, puse en la línea más baja. Que ahí uno va viendo, y es la que más conozco, he estudiado más. Y ahí es donde uno cae en el Mazda 3, en el Mazda CX-30, el Mazda CX-3, que son autos que cumplen esa función. No es un gran maletero, no es un gran auto, y permite cumplir esa funcionalidad. Tampoco es tan caro, etc. Después, cuando yo voy avanzando y voy entrando a los otros segmentos donde ya voy requiriendo más espacio, tengo un estándar de vida o un ingreso más alto que me permite optar a un auto más grande, ahí es donde uno cae ya al CX5, que es un auto que tiene un maletero más grande, más espacioso, y también a medida que yo voy creciendo en auto es más caro y voy bajando en rendimiento, pero como al final el individuo tiene una fuente de ingreso mayor, el gastar más benzina con respecto al CX2, al Mazda 2, no es gran dolor, porque en definitiva sus ingresos han ido creciendo. Y después ya cuando me voy al adulto más mayor, al adulto que ya tiene hijos adolescentes, eh, ahí cae de cajón el Mazda 3, el sedán, que en definitiva es un auto como muchos dirán por ahí el auto viejo, el auto de abuelo, pero en definitiva, porque es así, porque es un auto más seguro, es un auto que ya en esa edad ya no tengo la necesidad de meter el coche en la guagua, en la silla, que la maleta del por si acaso, sino que es la maleta justa y necesaria y tiene la funcionalidad que la persona está buscando. Entonces ahí uno ve segmentaciones por distintos tipos de edad y en base a los requerimientos que quiere o las necesidades que tiene cada uno de estos segmentos de edad. Están muy callados, chicos. ¿Sí? ¿Algún ejemplo? ¿Otro? Profe, ¿podría ser con el tema de los pañales?
Sí, el tema de los pañales, que ahí uno tiene los recién nacidos de 3 a 6 meses, de 6 a 9, de 9 al año, del año a no sé qué, y después ya cuando están más Adulto grandes. mayor. Claro, y ahí también, no es que al final la empresa diga, oye, voy a hacer un pañal, voy a cambiar el tamaño. No, son muchas otras cosas más que hace la empresa desde el punto de vista de diseño de producto, dada esa segmentación, porque dicen, ya, el recién nacido, perdón la expresión, pero ya hace poco pipí, y la caca que hace, lo que caga no es tanto, es bien líquido. Por lo tanto, no tiene que ser un pañal con mucho refuerzo, no tiene que tener una gran tecnología desde el punto de vista de absorción, que sí lo va requiriendo a medida que va aumentando en edad. Porque a medida que va aumentando en edad, las necesidades son mayores. Diría, es más pipí, se va a medida que ya le vais metiendo comida, la caca ya no es blanda, sino que ya es más sólida y por lo tanto el nivel de absorción, el nivel de resistencia que tiene el pañal es distinto. Recién nacido con suerte se mueve, de los 9 meses en adelante ya gatea, empiezan a caminar y por lo tanto la resistencia del pañal tiene que ser mayor. Y ahí, por eso uno hace la segmentación, porque si no, perdón, la empresa diría, le cambio el pañal, le cambio, digo, hago distintos tamaños, no hay, listo, chao. Pero no, sino que las necesidades a lo largo de las distintas etapas del crecimiento del bebé son distintas y por lo tanto el producto tiene que ser distinto. No es que solamente le cambie el tamaño y listo, chao. Ujú. No, sino que también tengo que ir haciendo distintas cosas para que el pañal vaya acompañando acorde a las necesidades que tiene el bebé a lo largo que avanza en su crecimiento. Etapas de vida, que se puede confundir un poco con la edad, pero es de una mirada distinta. Definidas son, como dice ahí, se define en función de la principal preocupación de las personas en el momento que está. ¿Ya? El, ¿Y cómo se lo puedo plantear? Definiría, el casado puede ser un casado, puede ser, un recién casado puede ser una persona que tenga 35 años, como puede ser una persona que tenga 25. Y por lo tanto, si yo lo miro desde el punto de vista de segmentación de edad, están en necesidades o con gustos distintos, pero si uno los mira desde el punto de vista de etapa de vida, están en la misma. ¿Ya? Entonces ahí no sé si con ese ejemplo traté de mostrarles que no es lo mismo edad que etapa de vida. Porque cuando uno ve, no sé, el estudiante, sí, es una edad casi, bueno, incluso hay gente que sigue estudiando a lo largo de los años, pero el estudiante tiene determinadas necesidades. El estudiante, no sé, sus principales, cómo ahí uno ve cuáles son las necesidades o cuáles son las preocupaciones que tiene. Oye, el estudiante, ya, obviamente, estudiar. Después, la socialización con sus amigos. ¿Cuáles son las otras preocupaciones que tiene? Sorry, ayúdenme, ustedes son estudiantes. Pero no vale el chat. Pasar, ya, pasar. Eh, pero en definitiva, son preocupaciones muy distintas que una persona casada, o que se está casando. La persona que se está casando tiene distintas preocupaciones que ahí el mercado los segmenta y los ataca. Oye, una persona que se va a casar es una persona que está buscando vivienda arrendada o propia, que es una vivienda totalmente distinta al profesional soltero. El profesional soltero, ¿qué es lo que busca? Una vivienda simple, ya un departamento de un dormitorio, un baño, listo, chao, 40, 50 metros cuadrados, listo, solucionado su día. Los casados buscan otro tipo de vivienda. Por lo tanto, frente a un mismo estímulo o frente a una misma necesidad, son totalmente distintas. El, el casado está preocupado de amoblar la casa. Y por lo tanto, ahí hay todo un nicho de los muebles, etcétera, para los casados, para los recién casados. El casado estaba buscando la luna de miel, estaba buscando el evento en sí de casarse. Estaba viendo mil otras cosas. Los casados con hijos tienen otras necesidades, necesidades de educación, que en realidad el casado, a menos que tengan hijos, ya tengan hijos,
O el profesional soltero. Claro, el profesional soltero casi no tiene hijos en su gran mayoría y por lo tanto no está preocupado de él, incluso está preocupado de la educación de él, su propia formación, versus que el casado con hijos está preocupado de la formación de su hijo, colegios, universidades, jardín infantil, ¿ya? Y por lo tanto, ahí las preocupaciones que tienen en base a la etapa de la vida son distintas. El jubilado tiene, lamentablemente el jubilado tiene bastantes preocupaciones que el resto del resto de los segmentos. Pero son otras las preocupaciones. Diría el jubilado en su gran mayoría, y no hablo de todos, sino que en su gran mayoría, las realidades son distintas, pero el jubilado está preocupado, no sé, ya no está preocupado de la educación, porque ya educó a su hijo, ya terminó esa pega, está preocupado de su vida, de su salud, etc. Entonces, ahí, dependiendo de en qué etapa se encuentra, son distintas las preocupaciones. Son distintos, como en base a, como lo pudieron ver ustedes en estos estudios que yo les compartí, de estos estudios de Chile 3D, que claro, las preocupaciones son distintas y es como cada uno de estos segmentos distribuye su bolsa de ingresos. Claro, a lo mejor el profesional soltero, su ingreso lo destina uno a pagar la vivienda, ya, ok. Eh, y después el resto, si es sin hijo, si es soltero, sin hijo, ahorrará y carreteará, se lo tomará, se lo comerá, ¿cachai? Que es muy distinto al casado con hijos, que en realidad su ingreso o el ingreso familiar lo distribuyen en vivienda, alimentación, educación, si es que pueden, ahorran y listo, y se fue. ¿Cachai? Entonces, en definitiva, las etapas es muy distinto a la edad. Aquí la etapa es como yo distribuyo mi bolsa de ingresos en base a mis preocupaciones, a mis gustos, a la etapa en la que estoy parado, en las preferencias, cuáles son mis principales preocupaciones en base al momento que estoy viviendo. Segmentación por género. Ya eso yo creo que es más que evidente. Aquí puse algunos ejemplos, pero hay miles en el mercado. Presto barba, la presto barba femenina, la presto barba masculina. Y no es que la industria los segmente cambiándole el color. En definitiva, las presto barba femeninas, pongámoslas rosadas. Listo, y con eso son de mujer. No. En definitiva, hay, lo mismo como yo les dije, el tema de los pañales que hablamos, también en el tema de la segmentación femenina hay varios atributos que uno debe colocar en el producto, en el diseño del producto, para poder encasillarlo en el segmento, en este caso, segmento de mujer o de hombre. Las prestadoras femeninas, las empresas se dedican de que tengan temas de sensibilidad para la piel de las mujeres, que tengan cierto diseño, que tengan ay, partes de goma para que sean más blandas, etcétera, que es muy distinto a las prestadoras masculinas. Claro, la prestadora masculina, la más cara, la que tiene temas sensibles con banditas de aloe vera, etcétera. Pero también existe la prestadora más ordinaria, que es la más simple, que cuesta, no sé, lucas, y no tienen ninguna de esas cosas. Pero en el mundo de las mujeres es muy difícil encontrar la prestadora desde, porque los requerimientos, las necesidades del segmento femenino son muy distintas al segmento masculino. Y en definitiva, el hombre, por su comportamiento de compra, es capaz de comprarse la más barata y rajarse la cara si es que la prestadora es mala. La mujer es muy distinta porque lo ocupa en el cuerpo, lo ocupa en la cara. Y por eso las características y las necesidades de la mujer para este producto tienen que ser muy distintas a la del hombre. Lo mismo con el tema de los alcoholes. El tema de los alcoholes también, aunque uno no lo vea, sí uno lo ve desde el punto de vista de la publicidad, o sí lo ve, o sí uno no lo ve, pero sí se ve desde el punto de vista cuando la empresa diseña la compra, diseña cómo atacar. Y ahí es donde está todo el segmento del Ramazotti, el Aperol, el espumante, todos estos tragos que son más de cóctel, no sé, mango sour, maracuyá sour, pisco sour, etcétera, que son productos diseñados para el segmento mujer. ¿Quién hacía la publicidad del pisco sour campanario? La. Ay, se me olvida el nombre de la actriz, pero la Cristina Moreno, que estaba tan de moda en ese momento, que era la Paz Bascuñán. Porque en definitiva es un producto que va a punta principalmente al segmento femenino, versus que los piscos, el vodka, el whisky, son productos diseñados para el segmento masculino.
Son productos con un más grado alcohólico, son más fuertes, etc. En definitiva, y ahí hay una segmentación que muchas veces uno no ve, pero sí está desde el punto de vista del diseño de cómo las empresas diseñan las estrategias comerciales para cada uno de estos tipos de bebestibles. Ya definitivamente esta es una más que clara, que es la segmentación por ingreso. La vivienda es claramente segmentada en base a ingreso. Ya tenemos viviendas estratosféricas, de clase ultra rica, tenemos las viviendas de clase media y tenemos las viviendas de ingresos más bajos. Y ahí hay una clara segmentación por ingreso. El segmento de la construcción, podemos decir que sí, después ya cuando vamos a una segunda derivada, hace segmentación por etapa de vida. Significaría 2, 3 dormitorios, con niños y niños, solteros, etc. Pero la primera segmentación que hace la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, es segmentación por ingreso, netamente. La segmentación por generación. Y aquí, esto sí es una segmentación que no es, a ver, es una segmentación que se hace por años de nacimiento, la famosa generación X, la generación de los millennials, la generación Z, la generación Y, los centennials, los baby boomers, que se hace por los años en los cuales nacieron, es una segmentación por edad, pero ahí tiene un componente adicional desde el punto de vista de que no se segmenta solamente porque hoy tienen 30 años o 40 años, sino que se hace una segmentación también post hoc, en el sentido de entender cuáles son todos los gustos y preferencias que tienen estos segmentos en base a la edad, en base a los años en los cuales nacieron. Y ahí está el estudio de que cuál es el comportamiento de los baby boomers en el mercado laboral, en el mercado de consumo, la generación X, también cuáles son sus comportamientos en base al mercado laboral, a los estudios, al consumo, etc. Ya. Ya. Aquí nos vamos a meter un poquito ya en la segmentación psicográfica, que son segmentaciones que, si no lo olvidan, cuando vimos todo el panel de las distintas variables por las cuales se podría segmentar, yo les mencioné que muchas segmentaciones, que eran principalmente las geográficas y las demográficas, eran segmentaciones que caían dentro de la categoría segmentación a priori. Es decir, son segmentaciones que yo no necesito hacer un estudio estadístico, meterlo a un software, un Stata, un SAP, no, perdón, no, un SAS, un SPSS, etcétera, para poder saber cuál es la segmentación. Porque en definitiva, segmentar entre los del norte, centro y sur es agarrar el mapa y dividirlo. Agarrar entre costa y cordillera también es agarrar el mapa y dividir. Agarrar por edad también, por estilo de vida, por etapa de vida, etc. No hay que hacer un gran procesamiento de datos. Pero en el caso de la segmentación psicográfica, sí. Sí, ahí se hace un procesamiento, se hace un estudio y se hace modelos estadísticos para poder llegar a reconocer estos distintos segmentos. ¿Ya? Psicografía es la ciencia que utiliza la psicología y la demografía para entender mejor a los consumidores. En la segmentación psicográfica, los compradores se dividen en diferentes grupos en base a sus características psicológicas y de personalidad, su estilo de vida o sus valores. Y aquí donde, aquí yo pongo distintos ejemplos de empresas que han logrado hacer esta segmentación y detectan un nicho. Detectan un nicho que no es por edad, que no es por ingreso, que no es por segmento socioeconómico, que no es por un nivel de educación, que no es por de las otras segmentaciones demográficas comunes, que no es por raza, ¿ya? Sino que es en base a su estilo de vida, a su personalidad, a su gusto y a sus valores. Street Machine, yo creo que la conocen. En definitiva, una empresa que está muy orientada al mundo skater, urbano, que es un estilo de vida, es un segmento, ¿no? Aquí es transversal, lo puede comprar desde un chico de 15 años hasta una persona de 50. Lo pueden comprar hombres y mujeres.
lo puede comprar un hombre casado, un soltero profesional, un estudiante. Por lo tanto, es transversal desde el punto de vista de las otras variables que vimos, pero es un nicho desde el punto de vista de estilo de vida. 720 también, lo mismo. Es un segmento, es un nicho de mercado que está relacionado con estilo de vida. Doite, Lippi, marcas íconos de el outdoor, de la vida al aire libre, de los campamentos, de la excursión, del trekking. Es súper transversal desde el punto de vista de edad, sexo, ingreso, eh, estilo de vida, etc. Sino que es transversal a los otros, pero es único, es centrado en este estilo de vida. ¿Ya? Rapsodia es otro nivel desde el punto de vista de, es, claro, a lo mejor sí, es un segmento que es solo de mujer, pero es un segmento de mujer más hippie chic. Por lo tanto, ahí cae otro tipo de segmentación. Entonces, aquí lo que se hace es entender un poco cuáles son los gustos y preferencias y atacar en base a ese gusto y preferencia. Lipi, outdoor, vida al aire libre, excursiones, trekking, etc. ¿Ya? Ejemplos que se le ocurran. Hay miles. Aquí yo puse los primeros que vi más evidente yo. Estamos teniendo. Después, caemos en la segmentación conductual, que es otro de los grupos que vimos. Ya nosotros vimos de geográfico, demográfico, psicográfico, y ahora vamos a meternos en la segmentación conductual. Es decir, en base a conducta, a comportamiento, cómo uno segmenta a la población o el universo potencial a atender. Y aquí yo repliqué un estudio que hizo Jefe Cadimar, que está en la Chile 3D del año 2020, no, 2019, que aquí lo que hace es segmentar a la población chilena en base a sus necesidades, a su comportamiento. Y ahí es donde segmenta a la población en base a los aspiracionales, los auténticos, los hedonistas, los protectores, los con conciencia social, la gente tradicional, eh, superviviente, etc. Y en base a esto, las empresas muchas veces diseñan productos, diseñan estrategias para poder atacar estos distintos segmentos. Profe. Frecuencia de uso. Ah, Alguien habla, parece, ¿no? yo. No, le quería preguntar si en la anterior, por ejemplo, pueden ser esto, no sé, cuando uno, no sé, se pone a ver en tiendas, no sé, Falabella, AliExpress, Amazon, y después le salen anuncios arriba de lo que uno vio y cosas parecidas. No, eso se llama Marketing Analytics, que en Ah, definitiva ya. es que en base a y ahí las empresas grandes a uno lo tienen más que registrado, le registran todos los movimientos. O sea, yo digo, no sé, cuando he hecho cosas aquí en la casa, no sé, he mirado porcelanato, cuestiones, después me meto a Facebook y me salen anuncios de porcelanato, empresas que venden cerámica, etcétera. Pero eso se llama Marketing Analytics, que en definitiva es que en base a tu comportamiento de compra o no compra, porque en definitiva tú puedes no comprar, pero sí explorar. Lo que hacen las empresas es analizan lo que tú viste, en qué tiempo, en qué secciones estuviste más tiempo detenido, porque incluso puede que a lo mejor te hayas equivocado, no sé, en vez de estáis buscando una blusa y por error te metiste a la parte de los zapatos. Y como fue un error, y corregiste rápidamente, las empresas detectan eso y dicen, ah, no, esto fue un error, ella se equivocó, no quiso ver zapatos. Entonces, eliminemos zapatos. Ah, no, ella quería ver blusa. Y por lo tanto, como estuvo más tiempo en las blusas, estuvo más tiempo viendo las blusas de esta marca,
pero al final no compraste, lo que hace después es mandarte mail, es ponerte publicidad en las redes sociales, etcétera, asociado a esa búsqueda que tú hiciste. Pero eso se llama marketing analytics, que lo que hacen las empresas es entender tu comportamiento de compra y de no compra, porque si tú no compras, es lo que yo mencioné anteriormente, pero si tú compras, después lo que hacen es, no es que te manden publicidad del mismo producto, sino que te mandan publicidad de los complementarios de ese producto. Yo alguna vez les conté que yo tuve una constructora, antes, la cerré hace poquito. Yo tuve una constructora y era yo que me encargaba de las compras de la empresa. Y claro, cuando yo estaba comprando, no sé, el adhesivo para, no, perdón, estaba comprando porcelanato para la remodelación del departamento, de un departamento, lo que hacía después la empresa, Sodimac, McKinsey o las otras, es que te sugieren de inmediato, como recomendación o como sugerencia, oye, podrías comprar este adhesivo, mira, aquí está el kit instalador, aquí están unas cositas que se colocan para separar los porcelanatos mientras lo estás instalando. Entonces te van sugiriendo cosas a medida que tú vas comprando. No sé, después vas y compras una ducha. Entonces tú tienes, oye, el flexible, oye, esto, y te van sugiriendo porque van haciendo análisis de lo que tú vas comprando en el momento. ¿Cachai? Entonces esa es como la estrategia. Cuando tú vas comprando te van sugiriendo los complementarios o te mandan después correo o te van haciendo anuncio de los complementarios que no compraste. ¿Ya? Y cuando no compras, te van bombardeando en publicidad en base a lo que tú viste, a lo que gastaste más tiempo. Porque no sé si por ese motivo viste una blusa color, no, viste una blusa marca, sí, desconozco, voy a hacer uso de las que usa mi señora, Wows. Viste una blusa Wows y no te la compraste. Después, si hay una oferta, hay un descuento, te mandan, oye, mira, tú estuviste viendo esta blusa, wow, mira, ahora está con un 20% de descuento. Porque hacen una analítica de lo que tú compras y no compras. Gracias, Esto, profe, me quedó clarísimo. más que nada, a ver, lo que hacen aquí, en la necesidad y beneficio, pues sí, es analizar, a ver, les voy a describir el segmento aspiracional para que ustedes entiendan más o menos cómo se llega a ese análisis. El segmento aspiracional es aquel segmento de personas que les gusta aparentar más de lo que tienen o les gusta tener cosas para poder aparentar y poder asemejarse a sus cercanos, ¿ya? Es decir, es como el típico segmento del gallo que se compra el reloj más caro, sí, la necesidad de tener un reloj caro, pero es para poder estar al mismo nivel de sus pares en el trabajo, sus pares en el club de golf, sus pares en el club de, no sé, de squash, de equitación, no sé qué wea practican, ¿cachai? O se compra el BMW, el Audi, el Mercedes, para que cuando él llegue al estacionamiento del club de, no sé, israelita, español, qué sé yo, no están menos que el resto. Ese es como un segmento aspiracional. En definitiva, quiere comprarse cosas de lujo para poder aparentar más de lo que tiene. ¿Cachai? Y es un segmento no menor en la población chilena. El segmento tradicional, en definitiva, son segmentos que consumen lo que pueden consumir, su vida está acorde a su nivel de ingreso, a su nivel donde vive, en el lugar, en la comuna, en el sector donde vive, que su consumo está acorde a su estilo de vida y que no quiere aspirar más, ¿ya? Los hedonistas son como un segmento muy, muy marcado en el segmento joven, en el segmento joven de los centennials, los millennials, que son muy, ellos, su gusto, sus preferencias o su estilo de vida va más a disfrutar la vida que cumplir con las obligaciones sociales, que es como más el segmento de los baby boom, la generación X, que fueron educados para, oye, tú tienes que sacar una carrera, estudiar, una vez que estudias, te pones a trabajar, con la plata que ganas de tu trabajo, te compras la casa, te compras el auto y después te casas. Que es como la enseñanza que a uno le dan, o no sé si a mí, pero quizás a mi hermano más grande, a mis papás, ese estilo de vida. Los hedonistas son más de una generación más nueva, que sí, a lo mejor sí, estudia, sí, perfecto, pero una vez que trabaja, disfruta, viaja,
no te amarres con un departamento, quizás arrienda, no te amarres comprando un auto, ocupa la Uber, Cabify, etc. ¿Qué más? Pero como ese estilo de vida. ¿Se entiende? Espero no haber ofendido a nadie. Ya, se entendió por lo menos y no ofendí a nadie, parece. Ya, déjenme ver una cosa rápido. Ya. Hagamos una pausa, 15 minutos, es decir, un cuarto para las 10, nos juntamos nuevamente y terminamos de pasar lo que nos queda. ¿Ya? Sí, un cuarto para las 10, nos vemos, chicos. Ya, jóvenes. Dudas, consultas, antes de seguir avanzando con el resto de la clase. Ya. Continuamos entonces. Entonces, como estamos viendo, estábamos ya en la segmentación conductual, viendo el caso específico de la frecuencia de uso. En frecuencia de uso, aquí yo quise poner el ejemplo de las distintas líneas de productos que sacan los mayoristas, perdón, los minoristas, el retail del supermercado. Ahí ustedes tienen que entender que los productos en el retail, especialmente específicamente en el retail de los supermercados, no es la leche, la harina, etc. Eso es parte de la oferta del producto del retail. El retail, su producto son principalmente estas líneas de, en el caso de Líder, el Líder, Líder Express, A Cuenta. Esos son los productos, porque en definitiva es como ellos diseñan la oferta o el tipo de la característica del producto para poder entregarle al cliente. ¿Ya? Y aquí lo que hacen principalmente las empresas, las cadenas de supermercados, es que ellos diseñan los productos o hacen una segmentación en base a la frecuencia de uso que tienen los consumidores respecto a su servicio, a su producto. ¿Ya? Y en base a esa frecuencia de uso es que ellos diseñan estos productos con qué productos ofrecen, qué precios ofrecen, si hay promociones o no hay promociones, etcétera, ¿ya? Entonces, primero ellos lo que hacen, en base a un estudio del comportamiento, etcétera, es que ellos definen 4 comportamientos del punto de vista de frecuencia de uso de los consumidores. Primero está el comportamiento del abastecimiento. El abastecimiento es el comportamiento en el cual el cliente va y hace la compra del mes, que se llama, ¿ya? Es decir, ellos van, se abastecen